Aquí tenemos los cráneos, por ejemplo, en la parte superior, comenzando con el que es humano, seguido por el del gorila, chimpancé, y este es gibón. Miren la anatomía ósea. De derecha a izquierda tenemos el humano, nuevamente el gorila, el, el chimpancé, el gibón, para finalizar con este último, el de los brazos alargados, que es el orangután. Entonces, no debemos olvidar que el chimpancé tiene el 99% de ADN idéntico al humano. Entonces, obviamente que vamos a tener características osteológicas muy parecidas. Pero bueno, si hay alguna duda, si a usted le toca un fragmento de hueso, pues tenemos que recurrir al microscopio, particularmente a observar este tipo de lo que son las ostionas. Las ostionas tienden a ser más ovaladas, a diferencia de los humanos, que las ostionas son redondas. Entonces, si usted hace un corte transversal, le coloca esa rodaja en un microscopio de alta calidad y se logra apreciar inmediatamente la diferencia para que usted pueda discernir si es animal o es humano. También otra característica de los huesos de animales, y haciendo una analogía, ustedes han visto las ondulaciones que tienen las hojas de zinc, ¿correcto? Si uno las ve de forma lateral, hay una serie de ondulaciones. Imagínense ver varias láminas de zinc, una arriba de otra, y las fusionamos. Todas esas ondulaciones se le denominan láminas plexiformes en huesos de animales. Esa es otra característica que nos permitirá discernir si es humano o no. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Entonces, no necesitamos saber de un conocimiento de anatomía o de morfología a profundidad. Todos los tenemos de forma general desde que nos formamos desde primaria, secundaria o prepa. De tal manera que si vemos algo como esto, ¿qué será? ¿Humano o de animal? ¿Qué será? Animal. ¿Qué es? ¿Alguno de esos huesos tendrá correspondencia con algún humano? No. Izquierda es omóplato, el del centro es pelvis y es fémur, y el de la derecha es pura costilla. ¿Tienen correspondencias con humanos? No, es animal. Ninguno de esos elementos tiene correspondencia, y sobre todo porque ya estamos viendo hasta proporciones. Si coloco esta foto, la voy a agrandar. ¿Es humano o no? Sí, es humano. Es humano, profe. Ese es humano. Vamos con otra fotografía. ¿Humano o de animal? Esto es pelvis y es fémur. De animal. Y vean, las pelvis son muy alargadas. En el caso de los humanos tienden a ser chatas. ¿Humano o de animal? Humano. Humano, profe. ¿Seguro? Humano. ¿Seguro? Profe, pero eso no aparece en huesos reales. Eso no es humano, eso es plástico. Cuando estamos en el proceso de putrefacción, usted jamás va a ver, por ejemplo, que los huesos del carpo, metacarpo, falange proximal, medial y distal estén fusionadas. Todo eso se destraba. Tenemos aquí parte de lo que es la columna vertebral fusionada, y a menos que usted tenga una enfermedad, entonces la fusión se dará, y eso es para los adultos mayores. Y bueno, aquí hay una anomalía en la tibia. La tibia no tiene esto en la epífisis proximal. Si lo tuviese, se insertaría al fémur, no podríamos caminar y no tendría ni una función la rótula. Les voy a mostrar otras imágenes. Muy bien. Vamos con la imagen superior derecha. ¿Qué será? Superior derecha e izquierda. ¿Humanos o de animal? ¿Esto qué será? De animales, profe. Todo esto es de animal.
Parecen como dinosaurios, ¿no? El de la izquierda es dinosaurio y el de la derecha es un basurero de huesos animales. Humano de animal. ¿Eso qué Humano. es? Ah, no, es un cráneo. Humano. Luego tenemos este. ¿Qué es esto? La parte occipital del cráneo, creo. Entonces sería... Es la parte frontal, más que occipital, es el hueso frontal. Y tenemos huesos del fémur, todos con correspondencias humanas. Finalmente, la última foto. ¿Esto qué es? ¿Humano o de animal? Profe, es humano, pero son cráneos aztecas modificados. Son más bien, correcto, pero no son aztecas, son de la cultura incaica, pero son prácticas que en la actualidad perviven sobre todo en África, lo que son las deformaciones tabular erecta, tabular oblicua, la cónica, la pseudocircular, entre otras. Lo importante es que independiente, porque usted puede decir, eso es un alien, no, eso no es un alien, con que usted observe desde lo que es el torus supraorbitario hasta el mentón, si usted ve que eso tiene correspondencias humanas, es humano. Lo demás son prácticas culturales. ¿Vamos bien? Entonces, voy contestando poco a poco las preguntas 1 y 2 y me tengo que ir metiendo a lo que es la histología y características muy particulares en torno al sistema esquelético. La primera pregunta que uno se haría, ¿qué es el esqueleto? El esqueleto es una estructura dinámica constituida por huesos. Cada hueso es un órgano, ya que está formado por diversos tejidos. Tenemos el tejido óseo, tejido cartilaginoso, el conectivo denso, el epitelial y otros que generan sangre, como el adiposo y el nervioso. Entonces, ¿qué es el sistema esquelético? El sistema esquelético es un conjunto de huesos que conforman el cuerpo humano de un vertebrado y va a tener 6 funciones en específico. La primera, protege los órganos vitales. Por ejemplo, el cráneo que protege, Al cerebro. cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, etc. La caja torácica que protege, Corazón, Los pulmón. pulmones. pulmones, corazón. El cinturón pélvico que protege, Aparato reproductor. Masculino y femenino. el aparato reproductor masculino y femenino, también los intestinos, la vejiga. Y finalmente las vértebras que protegen, Médula espinal. la médula espinal. Otra de las grandes funciones sería la sostenibilidad del cuerpo. Los elementos óseos o cada hueso son el soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Otra función, la locomoción. Esta se hace en conjunto con los músculos. La homeostasis de minerales como función, ahí el tejido óseo almacena calcio y fósforo para dar resistencia a los huesos y también los libera la sangre para mantener en equilibrio su concentración. Una quinta función que tiene que ver con la producción de células sanguíneas en la médula ósea roja, que es tejido conectivo especializado, se produce la hemopoiesis para producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y una sexta función que tiene que ver con el almacenamiento de los triglicéridos. La médula ósea roja es reemplazada paulatinamente en los adultos por médula ósea amarilla, y esa médula ósea amarilla es la que va a contener los adipocitos. Entonces, el aparato locomotor está constituido, por un lado, por el sistema esquelético y por otro lado, por el sistema muscular. El sistema muscular es un conjunto de músculos
que pueden ser controlados de forma voluntaria por un organismo vivo y su función es conseguir movilidad. El aparato locomotor funciona en coordinación con el sistema nervioso, que es el que genera y transmite las órdenes motoras. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, tenemos que terminar con esto. ¿Quién me dice que es un hueso? Ya que definí el sistema esquelético, el aparato locomotor, ¿qué sería entonces un hueso? ¿Qué sería con todo lo que han escuchado? ¿Es un órgano? Es una pregunta, ¿es un órgano? Sí, un órgano puede ser duro, resistente, fuerte. Es firme, como usted dice, resistente, es duro, que forma parte del endoesqueleto de los vertebrados. Y es importante mencionar que de todos los sistemas que conforman el cuerpo humano, el sistema esquelético es el más fuerte de todos. No hay ninguno como él. Para que algo se exprese en el esqueleto, la agresividad tiene que ser muy fuerte. Y ya lo veremos cuando entremos a patologías. Muy bien. Vamos ahora a la clasificación de los huesos. Tenemos por un lado aquellos que están basados en su forma, por otro lado los que están basados en su función. En cuanto a su forma, vamos a tener que hay huesos largos, cortos, planos, irregulares, supernumerarios y sesamoideos. Voy primero con los huesos largos y voy a ir poniendo ejemplo. Huesos largos, ejemplo, extremidades superiores, húmero, radio y cúbito. Extremidades inferiores, fémur, tibia, peroné. ¿Correcto? Estos son huesos largos. Huesos cortos, todos los de la mano y del pie, empezando en la mano con carpo, metacarpo, falange proximal, medial y distal. En el pie, tarso, metatarso, falange proximal, medial y distal. Huesos planos, ejemplo, todos los del cráneo. Occipital, parietal, temporal, frontal, me voy a la caja torácica, esternón, costillas, en el cinturón del omóplato, el omóplato, y en el cinturón pélvico estaría la pelvis. También en el cinturón del omóplato, la clavícula. ¿Alguna duda allí? Son bastantes los huesos planos. Irregulares, las 33 vértebras que conforman la columna vertebral, las 7 cervicales, las 12 dorsales, las 5 lumbares, las 5 sacras y las 4 coxillas. En el caso de los sesamoideos tenemos la rótula y como huesos supernumerarios me voy a situar acá con la flecha. Esta es la sutura sagital y esta es la sutura landoidea. En la landoidea a veces se llegan a formar esos huesecitos en forma redondeada que pueden ir en el orden de 1 hasta 7 o 8. Eso se le denomina caracteres epigenéticos, es decir, que son heredados también ancestralmente. Cuando aparecen ese tipo de huesos se le denominan huesos guarnianos. Cuando ese hueso guarniano aparece donde estoy colocando la flecha, que es la intersección de la sutura sagital con la occipital, se le denomina hueso inca. ¿Vamos bien? ¿Algo no se ha entendido? Profe, ¿podría repetir eso, por favor? ¿Cómo era? Guarnianos. Guarnianos, aquí está escrito. Estamos en la parte posterior del cráneo. Esta es la sutura sagital y esta es la landoidea. ¿Estamos de acuerdo?
ahí donde estoy señalando, todo esto es la landoidea, que también se le conoce como sutura occipital, ¿eh? Entonces, aquí se llegan a formar este tipo de huesecitos que yo les estoy señalando con la flecha. A ellos se les denominan huesos guarnianos. Y estaba explicando que cuando aparece, si ven la intersección que hay aquí entre la sutura sagital y la landoidea, si se logra observar la intersección, el cruce pues entre ambas, de las dos suturas. Sí, profe. Allí cuando se forma ese hueso que usted ve del lado izquierdo, se puede llegar a formar en esa intersección. Cuando se forma, se le denomina hueso inca. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. De aquí, en los huesos que se basan en su función, repiten los huesos irregulares, repiten los huesos largos, los huesos planos, los huesos sesamoideos y los huesos cortos. Van a aparecer dos nuevas categorías, los huesos neumatizados y los huesos accesorios. Voy a empezar con los huesos planos. Estos huesos contienen dos capas delgadas de hueso cortical. Entre esas dos capas de hueso cortical está una capa de hueso esponjoso. Y por ejemplo, en los huesos de la cavidad craneal, a estas estructuras se le denominan diploe. Entonces ya mencioné que huesos planos, desde los ilíacos, las costillas, los huesos del cráneo, entre otros. En el caso del hueso sesamoideo, aquí vamos a tener como ejemplo la rótula, el hueso pisiforme. Son huesos que están inmersos en ligamentos o tendones. El hueso pisiforme es uno de los huesos que se encuentra en el carpo. Pero además de estos dos huesos, ¿qué otro hueso se encuentra inmerso entre ligamentos y tendones del esqueleto humano? Se encuentra aquí. ¿Cómo se llama este hueso? Hueso yoide. El hueso ioides, entonces formará parte de los huesos sesamoideos. El siguiente son los huesos cortos, ya mencioné que son los huesos de la mano y el pie, no contienen médula ósea. Todos los huesos cortos están llenos de huesos esponjosos. Huesos irregulares son huesos que no se adaptan a ninguna otra categoría, toda la columna vertebral. Huesos largos, los huesos largos contienen médula ósea en etapas de primera, segunda, tercera infancia hasta la adolescencia. Ya en la parte adulta ya se convierte en médula grasa. Huesos neumatizados son huesos que contienen espacios respectivos revestidos por mucosa o que están llenos de aire. La mayoría tienen correspondencia con los senos paranasales. ¿Cuáles son los senos paranasales? Están aquí. Todos están aquí los senos paranasales. Si me voy al seno frontal, correspondería al hueso frontal. Si me voy a etmoide y a esfenoide, tenemos hueso esfenoide y etmoides. Y finalmente, temporal. Son huesos que tienen particularmente un espacio dentro de su conformación. También sucede con el maxilar, que también es hueco por adentro. Por eso cuando usted se tiene gripe, lo que está sucediendo es que todos los senos paranasales están llenos de moco. Por eso usted habla como que usted le cambia la voz. Y bueno, los huesos accesorios son huesos que no aparecen en todas las personas, típico de los guarnianos o la fabela, que se encuentra en un pequeño hueso que aparece muy cerca de la tibia. Eso es muy raro que lo tengan las personas. También está el hueso trígono, que aparece muy cerquita del astrálago. Un hueso del tarso es donde está nuestro talón. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, profe. Vamos a histología ahora sí. $80% de la conformación del esqueleto humano
es hueso compacto, 20% es hueso esponjoso. Ahí lo vemos en la tabla, 30% materia orgánica, principalmente costeína, que es una proteína de naturaleza colágena, 45% de materia inorgánica, 3 componentes de calcio, carbonato, fosfato y fluoruro, y un componente de magnesio, fosfato de magnesio, y un 25% de agua. En torno a las partes que tiene el hueso, son 11 en total. Ahí las estoy numerando: periostio, endostio, diáfisis, epífisis distal, epífisis proximal, lo que es la metáfisis, la cavidad medular, cartílago articular, la médula, el hueso esponjoso y hueso compacto. Entonces vamos uno por uno. Me voy a situar primero con lo que es el periostio. Es aquí donde se encuentra el círculo de color azul. El periostio es una capa resistente de tejido conectivo denso que rodea la superficie ósea que no tiene cartílago articular. Cuando usted toca su brazo, es lo que siente. Eso es el periostio. Protege al hueso, participa en la reparación de fracturas, colabora en la nutrición del hueso y sirve como punto de inserción de tendones y ligamentos. Si me voy a la parte interna, me sitúo en el círculo de color rosa, tendríamos el endostio. El endostio es la capa que recubre la cavidad medular y contiene células formadoras de hueso. ¿Estamos bien con estas dos primeras partes? Estoy en la capa interna y la capa externa del hueso, periostio y endostio. Me muevo del lado izquierdo. Tenemos epífisis proximal, epífisis distal y finalmente la diáfisis. Tanto la epífisis distal como la epífisis proximal son los extremos proximal y distal del hueso. En el caso de la diáfisis es el cuerpo o porción cilíndrica del hueso. Entonces, ven las fronteras que hay aquí. Hasta aquí llega la diáfisis, casi hasta el cuello de la cabeza. De igual forma, la diáfisis llega hasta el cuello de los cóndilos del hueso. La frontera que ustedes ven aquí donde yo estoy señalando, tanto en la parte inferior como en la parte superior, es decir, unión, casi la unión entre epífisis proximal con la diáfisis, o bien la frontera entre epífisis distal con la diáfisis, a esto se le denomina metáfisis. Y la metáfisis tiene entre aproximadamente unos 2 milímetros. ¿Se entiende esa parte? Señores, ¿se entendió lo de la metáfisis? Sí, profe. Cavidad medular. Voy con la de color amarillo. La cavidad medular es el espacio interno de las diáfisis que contiene a la médula ósea amarilla grasa. Posteriormente me voy al cartílago articular, que sería el círculo de color verde. El cartílago articular es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula con otro hueso. Médula ósea amarilla, aquí la tenemos, señalado con el círculo de color negro. La médula ósea amarilla se encuentra en los huesos largos, sirve como almacén de grasas, aunque también es el lugar donde se constituyen los adipocitos, que son las células que forman el tejido adiposo, y hematíes. Y este tipo de médula ósea amarilla participa en la formación de la sangre. Me dirijo a esta parte, lo que estoy señalando es hueso compacto, acá sería hueso esponjoso. El hueso esponjoso se le conoce también como hueso trabecular o lamelar. Es un tejido de los huesos que está conformado internamente por una variedad de láminas o trabéculas
que se encargan de brindar resistencia al hueso y en especial a la parte ósea donde se encuentran. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se ve en el microscopio tanto el hueso esponjoso del lado izquierdo como del lado derecho el hueso compacto. En el caso del hueso compacto se le conoce como hueso cortical, es la parte sólida, dura y más externa del hueso. Tiene el aspecto del marfil y es sumamente resistente. Y su interior está lleno de orificios y canales que son atravesados por vasos sanguíneos o bien nervios. Regreso a la imagen anterior. Entonces, tal cual como estamos nosotros viendo el hueso, de afuera hacia adentro tendríamos periósteo, cartílago articular, hueso es compacto, hueso esponjoso, endostio, cavidad medular y médula ósea amarilla. Ese sería el orden, ¿correcto? Si voy de adentro hacia afuera, sería médula ósea amarilla, cavidad medular, endostio, hueso esponjoso, hueso compacto, cartílago articular, periósteo. Las únicas tres partes que quedan separadas sería epífisis proximal, distal, diáfisis y metáfisis. Serían las cuatro partes separadas. ¿Se entendió esto? Lo hice de adentro hacia afuera y luego de afuera hacia adentro. ¿Se comprende? Con toda la confianza del mundo, si algo no se entiende, ustedes saben que estamos a la orden. Profe, ¿podría repetir cómo hizo el hueso de adentro hacia afuera, por favor? De adentro hacia afuera sería médula ósea amarilla, cavidad medular, endostio, hueso esponjoso, hueso compacto, cartílago articular y finalmente el periósteo. ¿Estamos bien? No sé por qué. Nos vamos exclusivamente a lo que es el hueso compacto, ya que el hueso compacto en su estructura, ¿se acuerdan que yo les dije que las ostionas son redondas? Aquí está el diagrama. Entonces, las ostionas es, o que se le conoce también como sistema de Havers, es una unidad anatómica funcional, fundante del tejido óseo compacto cortical, que es aquel que se encuentra en el cuerpo de los huesos largos y alrededor de los huesos esponjosos. Cada ostiona está formada por un conjunto de laminillas concéntricas de tejido óseo compacto que rodean a un conducto central. Ese conducto central se le conoce como canal de Haber. Muevo la flecha, aquí lo estoy situando. El canal de Haber está colocado como eje longitudinal y es paralelo al eje longitudinal del hueso. Por ese centro del canal de Haber pasan los vasos sanguíneos que riegan el tejido óseo. También terminaciones amielínicas que inervan al hueso. Cada laminilla se conoce con el nombre de lamela. Aquí lo estoy señalando en morado. En las tres imágenes aparece. Aquí serían las lamelas o acá que también las estoy señalando. Entonces, las lamelas es cada laminilla y es por eso que el hueso compacto se le conoce también como hueso lamelar. Cada lamela está formada por láminas de tejido óseo compacto y fibras de colágeno. Las fibras de colágeno se disponen en paralelo entre ellas, pero oblicuas respecto al eje longitudinal del canal de Haber. Las fibras de colágeno de cada lamela están inclinadas en dirección opuesta a la inclinación de la lamela continua y lo podemos ver en la fotografía. Y esta configuración es muy interesante porque es lo que le proporciona
alta resistencia a la torsión, que es una de las características más importantes que tiene el hueso compacto. Y a esta resistencia a la torsión contribuyen los cristales de fosfato cálcico que se encuentran alineados entre cada lamela. Y entre cada lamela aparecen unos huecos que se le llaman lagunas. Aquí se lo estoy señalando con, ahorita voy a poner otro diagrama. Aquí en esta imagen, en microscopio se ve mucho mejor. Estos espacios son los que están albergando a los osteocitos. Son células óseas que son muy frecuentes en el hueso maduro. Y en las lagunas también pueden observarse osteoblastos, aunque en menor cantidad que en el hueso que es joven o en desarrollo, sobre todo los de las primeras infancias. Aquí les muestro otro diagrama. Aquí tenemos el canal de Haber, es el conducto central, las laminillas que son de color amarillo y color crema, las lamelas que van rodeando ese conducto central. Y finalmente, entre cada lamela y lamela están las lagunas. Y aquí es donde vamos a encontrar los osteocitos. ¿Dudas? ¿Se entendió? Bueno, entonces vamos ahora a lo que son los componentes celulares del hueso, tal cual como los ven allí: osteocitos, osteoblastos, osteoclastos y lo que son las células osteoprogenitoras. Empiezo con el primero, que son los osteocitos. Los osteocitos son células óseas que, al igual que los osteoblastos y osteoclastos, trabajan para mantener a la matriz ósea, para formar y remodelar el hueso. Estas células son conocidas por poseer con prolongaciones. Ahí lo estoy señalando con las flechas, que son parecidas como a unos brazos para conectarse con las células de su mismo tipo. Y es gracias a ellas que se puede dar el correcto intercambio y comunicación de sustancias nutritivas con las trabéculas del tejido esponjoso. ¿Cuáles son las funciones de los osteocitos? Transportar nutrientes, productos de desechos a partir de los vasos sanguíneos. Además, los osteocitos hacen que se libere adecuadamente el exceso de calcio en el cuerpo, logrando así un perfecto equilibrio en los niveles de calcio. Ahí vemos una imagen en microscopio. Ese lente está en 9160. Aquí tenemos ahora la imagen de lo que sería los osteoblastos, la imagen inferior izquierda, un lente de aproximadamente 1100. Y bueno, ¿qué son los osteoblastos? Son células del hueso encargadas de sintetizar la matriz ósea, por lo que están involucradas en el desarrollo y en el crecimiento de los huesos. El desarrollo de los osteoblastos se ve influido por distintos factores que estimulan su formación, como la hormona paratiroidea y la vitamina D. Tienen como función, ellos son los encargados de mantener, de todo lo que es el mantenimiento del hueso, del crecimiento e incluso la reparación del hueso. Entonces, por ende, están conformando hueso nuevo y pues ayudan a reparar las lesiones, sobre todo cuando hay una fractura, son los primeros en llegar. En un lente de 5626, los osteoclastos, esta es una célula, tal cual como lo ven allí de la imagen del microscopio, una célula multinucleada, es móvil y es gigante, que degrada, que reabsorbe y remodela huesos, y al igual que el osteoblasto, está implicado en la remodelación de hueso natural. Los osteoclastos derivan de células hematológicas. Son células, los osteoclastos, responsables de la resorción de la matriz ósea. Son células acidófilas y polinucleadas de gran tamaño y ocupan una cavidad llamada, que ustedes ven ahí la cavidad
laguna de resorción. ¿Cuáles son sus funciones? Esculpir y darle forma al hueso en todo el proceso de crecimiento y desarrollo. Y la última sería la célula osteoprogenitora. Son células no especializadas, derivadas del mesénquima, del tejido del que derivan todos los tejidos conectivos. Se encuentran células osteoprogenitoras en la capa interna del periósteo, en el endostio, en los canales del hueso que contienen los vasos sanguíneos. Y a partir de ellas es que se generan los osteoblastos y los osteocitos. Entonces, las células osteoprogenitoras están sobre todo en la primera infancia, segunda, ya comienzan a transformarse en una tercera infancia y ya hacia lo que es la adolescencia empiezan a transformarse en osteoblastos y los osteocitos. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Vamos, bueno, con todo esto ya podemos discernir con relación a las dos primeras preguntas, si es hueso o no, si es humano o no. Tercera pregunta, si es antiguo o reciente, si es moderno o no. Y todo estará establecido por el contexto en que se encuentran los entierros, ya sea en una fosa clandestina o en un entierro clandestino. Si usted encuentra, por ejemplo, que en esa fosa hay pintura mural, que hay platos cerámicos, que hay obsidiana, orfebrería en general, cestería, ídolos, obviamente que se va a tratar de un contexto en el pasado. En cambio, si encontramos un cuerpo donde está en alguna etapa de putrefacción, desde lo que están frescos o bien incluso en estados de momificación, es probable que estemos en un contexto reciente, al igual que esta remoción de la tierra en particular, los procesos tafonómicos, tanto culturales como naturales, que nos pueden hablar de que se trata de una actividad reciente. Entonces, no olviden que hay que hacer una relación tanto espacial como temporal entre el espacio geográfico, los indicios y obviamente que el esqueleto para establecer si es antiguo o reciente. ¿Estamos bien? Incluso un individuo esqueletizado, dependiendo en qué contexto se encuentre, no será difícil establecer si es antiguo o reciente. Muy bien, vamos ahora a cuántos huesos están presentes, que es la cuarta pregunta del peritaje. Antes, cuando usted ya llega a la morgue judicial, tal igual como aparece del lado izquierdo, extiende todo el esqueleto, sobre todo porque, como mencioné, lo que usted está contando tiene que aparecer, lo que usted contó, perdón, en campo, tiene que aparecer en el laboratorio, porque si algo le falta, usted lo tiene que reportar a la fiscalía, obviamente. Es importante, lastimosamente, el Instituto de Medicina Legal no tiene la infraestructura. Entonces, cuando estaba de coordinador, lo que hacía es que hablaba con el director de la policlínica y en diversas ocasiones se podrían tomar radiografías. Las radiografías son muy importantes, sobre todo si es registro clínico. Tenemos una erupción, por ejemplo, aquí del tercer molar, o bien aquí el faltante de un hueso, de un diente, perdón. Entonces, todos esos registros que tiene el odontólogo nos puede llevar a una individualización esquelética. También cuando se trata de cuerpos que están putrefactos, cuerpos frescos, transición en el esqueleto, podemos observar este tipo de cosas. ¿Qué logran ustedes observar allí? ¿Qué hay allí? La radiografía es muy importante para eso. Profe, esos son como
¿Qué son? ¿Qué ven allí? Agujas, espinas. Sí, Charlene, efectivamente, son agujas en el canal vaginal. ¿Y dónde más están las agujas? Están como cerca de la columna, profe. Y también tenemos una insertada en lo que es la cuarta y quinta vértebra lumbar. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los mecanismos de tortura? Este es un mecanismo de tortura, ojo. Esto es una radiografía de un cuerpo en México. Muy bien. Aquí yo les estoy mostrando los senos paranasales. Muy bien. ¿Los habían visto anteriormente? El que están viendo es el seno frontal. ¿Habían visto alguna radiografía de los senos paranasales, señores? No, profe, por mi parte no. Nosotros, cuando hablamos de cuerpo humano, nuestras huellas digitales es lo que nos permiten individualizarnos, sea tanto la de las manos como lo de los pies. Bueno, el esqueleto humano también tiene su huella digital y es el que estoy señalando. El seno paranasal inicia aquí. Si se dan cuenta, aquí hay varios compartimentos dentro del seno paranasal frontal. Aquí hay otro que termina aquí. Aquí hay otro. Un cuarto por acá. El quinto, si se dan cuenta, inicia casi a la mitad de la órbita y termina a la mitad de la otra órbita. Y finalmente, en el inicio de la nariz, finalizaría el seno paranasal. No hay ni un seno paranasal idéntico a otra persona en este mundo. Imagínense que tuviéramos una base de datos que nos radiografiaran desde los 17 años, ya no hay modificación, 15, 16 años, y que eso se encontrara en una base de datos nacional. Usted encuentra un esqueleto humano, nada más tiene que sacar la radiografía del hueso, lo manda a la base de datos y tendríamos inmediatamente la identificación. Es muy costosa las pruebas genéticas, de acuerdo al país, puede variar entre 800 y $1,200 lo que le cuesta al Estado. Y no debemos olvidar que el ADN es la última técnica a la cual se recurre para una identificación. Entonces, si tenemos otros elementos que nos ahorraría dinero para el Estado, ¿por qué no utilizarlo? Pero eso también depende de la visión que tienen las autoridades a nivel nacional o quién dirige nuestras instituciones. Dudas. ¿Sabían que la huella digital del esqueleto es el seno frontal paranasal? Muy bien. Pasando esto, entonces, vamos a cuántos huesos están presentes. Yo me imagino que en una de las clases, ustedes estuvieron en el primer año, debieron haber hecho la contabilidad de huesos. ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto humano? 206. ¿Qué más? 220. Ustedes no han leído en los libros que dicen 202, 204, 206, 208, incluso hasta 210. No hay una concordancia en saber cuántos huesos son la cantidad que contiene, por ejemplo, los adultos. ¿Cuántos huesos infantiles hay? Aproximadamente. No estoy pidiendo el exacto, porque el exacto nadie lo sabe. Hay mucha problemática también para discernir cuántos huesos infantiles hay. Profe, ¿no serían más o menos como unos 195, algo por allí? Arriba de 500, como huesos infantiles. Entonces, a nivel forense, se llegó a un acuerdo. Nos vamos sobre 220 sobre huesos infantiles, 214 para huesos adultos. Vamos a contarlos. Como le digo, esto es en el marco legal, porque en virtud de que no hay concordancia, cuando usted está en el frente del juez, le va a hacer la pregunta
probablemente o existe la posibilidad de que le pregunte el abogado de la defensa, y lo que yo voy a hacer lo tengo que explicar y sobre qué libro me estoy basando. Entonces, vamos a tener, tal cual como lo pongo aquí, 7 grandes regiones del esqueleto. Tenemos la región de la cabeza, del cuello, extremidades superiores e inferiores, cinturón pélvico, cinturón del omóplato y finalmente la caja torácica. Voy a empezar con la región de la cabeza. Lleven el conteo. Región de la cabeza es los huesos del cráneo y la cara. Empiezo. Un occipital, 2 parietales, un frontal y 2 temporales. Tenemos 6 en total. Un efenoides, es un hueso que para mí es maravilloso porque tiene casi la forma de un murciélago. Para mí es el hueso más increíble que existe en el esqueleto humano. Hay 2 cigomáticos o malares, 2 lacrimales o unguis, un etmoides, 2 palatinos, un vómer, 2 cornetes o conchas, 2 nasales. En el caso de la mandíbula se divide en 2, derecha e izquierda. Maxilar se va a dividir en 2, derecha e izquierda. Y en el oído vamos a tener 3 de cada lado. Martillo, yunque y estribo. ¿Cuánto les da en total? 29. 29, señores. ¿A todos les dio 29? Sí, profe. Bueno, Muy bien. ¿Cuál es el hueso más pequeño del esqueleto humano? ¿Cuál es el hueso? El estribo, el del oído, el estribo puede El ser. hueso estribo. Acuérdense de la silla de montar, donde uno mete el pie. Allí es el estribo. Ese es el hueso más pequeño de todo el esqueleto humano. Región del cuello. Tenemos uno solamente. Ya lo mencionaron por allí. Hueso hioides. Cinturón del omóplato. Tenemos 4 huesos. 2 omóplatos o escápulas, 2 clavículas. Entonces, 1 en la región del cuello, 4 en el cinturón del omóplato. Nos vamos a la región de lo que es la caja torácica. Primero, vamos a tener 12 costillas izquierda, 12 costillas derecha. En el pecho, 3 huesos, manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Ahí tenemos 12 y 12 y suman 3. Columna vertebral, 7 cervicales, está en color ahí rojo, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, está en azul, en amarillo 5 sacras, disculpen, y finalmente las 4 coxigias. ¿Cuánto les da en total? 60. De 60 elementos óseos. Me voy hacia la costilla del 1 a la 7. Se le denominan como costillas verdaderas o externales. ¿Qué quiero decir con eso? Que se unen directamente al esternón y el responsable de esto es el cartílago costal que une estas costillas con el esternón. Entonces le repito, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Octava, novena y décima son las costillas falsas o externales. Se unen indirectamente al esternón, uniéndose primero al cartílago costal de la séptima costilla. Onceava y doceava no están unidas al esternón, por ende son costillas flotantes. ¿Estamos bien? 2 particularidades también quiero hacer notar. Primera y segunda vértebra cervical. Como son, de verdad estas 2 vértebras son a nivel morfológico, son tan diferentes a las otras. La primera se le conoce como atlas, la segunda como axis. Entonces tenemos 60
para la caja torácica. Cinturón pélvico. 3 huesos de cada lado, amarillo ilion, en el celeste isquion y finalmente pubis de color rosado. 3 de cada lado, 6 en total. ¿Vamos bien en el conteo? ¿Para todos? Sí, por favor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos ahora a extremidades superiores. Brazo y antebrazo, húmero, radio, cúbito. No se olviden, usted tiene aquí el dedo gordo. Este hueso que viene aquí, para que no haya problemática en identificarlo, este es el radio. El que está aquí es el cúbito. No se olviden de eso. Siempre el que está pegado al dedo gordo de la mano, ese hueso es el radio. Porque ellos se pegan mucho. Entonces a veces le cuesta a las personas el poderlo identificar. Tenemos uno de cada lado, entonces tenemos por par 2 húmero, 2 cúbito y 2 radio. Vamos ahora a los huesos de el carpo, metacarpo, falanges proximal, medial y distal. Vamos a quitar esto. Vamos a agrandar esta foto en particular. Muy bien, 8 huesos del carpo. 8 de cada lado, 16 en total. Empiezo en contrario al reloj. Este que estoy señalando es el trapecio. Luego aquí es el trapezoide. Grande. Ganchoso, el que aparece acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que había uno que está inserto entre ligamentos y tendones? Es el que estoy señalando, pisiforme. Y abajo de él va a estar el piramidal, seguido por el semilunar para terminar con el escafoide. Aquí la numeración la tienen de 1 a 8. No se olviden que es en contra del reloj. ¿Se entiende? El que estoy señalando es trapecio y en contra del reloj el último sería el escafoides. ¿Estamos bien? En azul, 5 metacarpianos. Estamos con la mano izquierda, ¿eh? Morado, 5 falanges proximales. En naranja, 4 falanges mediales. Y en celeste, 4 falanges distales. No olviden que dedo gordo de la mano y del pie no tiene falange medial. ¿Correcto? Por eso no está señalado el color naranja en el dedo gordo. Si lo ven ahí, yo lo estoy señalando con la flecha. Entonces, 5 metacarpianos de cada lado, 10 en total. 5 falanges proximales de cada lado, 10 en total. 4 falanges mediales, 8 en total. 5 falanges distales, 10 en total. ¿Cuál es entonces la cantidad para la región de las extremidades superiores? 60. 60, correcto. Voy con extremidades inferiores nuevamente. Pierna y muslo, fémur, tibia y peroné, señalados con los colores mostaza, rojo y verde. El verde es el peroné, el naranja ahí es rojo, tibia, el mostaza, fémur y bueno, en color celeste, la rótula que se encuentra exclusivamente en la rodilla. Vamos a tener 7 huesos del tarso particular. En el talón vamos a tener el calcáneo. A un lado de él el astrálago. Arriba está el escafoide, arriba del astrálago. ¿Se acuerdan que en el carpo también hay escafoide? ¿Se acuerdan? En el carpo hay escafoide. En la literatura, ese escafoide que aparece en el pie se conoce también como navicular, por si lo ven por allí y ya saben que es escafoides. Pasa lo mismo con primera, segunda y tercera cuña. Se les conoce como primer cuneiforme, segundo cuneiforme y tercer cuneiforme. Y al lado del tercer cuneiforme
tenemos el cuboide. Entonces son 7 huesos del tarso, 14 en total, 5 metatarsianos, 10 en total, 5 falanges proximales, 10 en total, 4 falanges mediales, 8 en total, 5 falanges distales, 10 en total. ¿Cuánto tienen para la región de las extremidades inferiores? 60 igual. Entonces, si son 60, me hacen toda la sumatoria de todas las regiones y me dicen el total. $220, profe. Entonces, ese es el estándar que nosotros utilizamos para individuos infantiles y sobre todo para no volvernos locos a la hora de hacer si nos encontramos en un área inhumatoria huesos infantiles. Si salen más, bienvenido sea, se colocará ahí en el informe. Ahora bien, tenemos que manubrio, cuerpo y apéndice sifoides en la etapa adulta, bueno, ya desde prácticamente lo que es la adolescencia, esos 3 huesos se fusionan en uno y se convierten en el esternón. ¿Es correcto? Perdimos 2 huesos. ¿Correcto? ¿Se entiende esto de que perdimos 2 huesos? 3 huesos se fusionan y queda uno que es el esternón. ¿Se entiende o no? Dígame sí o no, porque si no, yo no me... Sí, profe. Muy bien. Misma lógica para ilion, isquion y pubis. 3 de cada lado se fusionan y dan origen al hueso coxal o pélvico. Perdí 2 y 2. Entonces tenemos 6 huesos que perdimos. De 220 menos 6 me dará 214 y sobre 214 nos vamos en el ámbito legal para los individuos adultos. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Nada más quiero saber si vamos bien. Sí, profe. Muy bien. Especificaciones muy particulares. Este libro yo lo tengo, es maravilloso. Yo no sé si ustedes lo conocen. Para especificar los huesos de la órbita. En la órbita, el primer hueso, si voy de la parte interna hacia afuera, tendríamos el unguis o lacrimal. Luego tendríamos en un color morado claro el lacrimal, perdón, el etmoides. Uno muy pequeño que está en rosado, no sé si lo logran observar, si lo logran ver, el que estoy señalando con la flecha. Es uno pequeñito rosadito, ese es el palatino. El color naranja que está acá arriba, estoy señalando con la flecha, es el esfenoides, obviamente dentro de la región de la órbita que está en azul, que es el frontal. En este color naranja más fuerte, el cigomático o malar, y al lado de él, en color verde, vamos a tener el maxilar. Entonces, 7 huesos son los que forman la región de la órbita. ¿Dudas con esto? ¿Todo bien? ¿O hago de nuevo la explicación? Todo bien. Todo bien. Región de la nariz. Tenemos 5 huesos en total. Empiezo con el de color naranja, el nasal. Luego me voy con el color morado. Estas son las conchas nasales, tanto superiores, las inferiores están acá abajo. Son las conchas nasales o los cornetes. Este que está aquí, también en color morado, que va en línea recta, ese es el etmoides. Si se dan cuenta, el etmoides aparece tanto en la región de la órbita como en la región de la nariz. Siguiendo esa línea recta, tenemos hacia el final, color también como un naranja, pequeñito, ese es el vómer. Y finalmente en color verde, que también va a estar en la región de la nariz como en la región de la órbita, el hueso maxilar. Finalmente, como ya los mencioné, 3 huesecillos del oído, martillo, yunques y estribo. Ya haciendo la contabilización total de los huesos, acuérdense que si tienen muchos huesos adultos, muchos cuerpos, entonces usted tendrá que, si tiene 10 cuerpos, multiplique
10 por 214 y tiene que contar toda esa cantidad total de huesos en la propia fosa. Por eso el trabajo es bastante lento. Vamos a la quinta pregunta. ¿Cuántos individuos son? Y esto va a depender de los huesos impares que vamos a tener en el esqueleto. Claves para establecer el número mínimo de individuos. El cráneo, por ejemplo, el atlas y el axis, el esternón, el sacro. Esos huesos impares son los claves. Si yo encuentro lo que ustedes ven aquí en esta área inhumatoria, ¿cuánto sería el número mínimo de individuos? ¿Cuántos esqueletos ven allí? 3, profe. Entonces 3 es el número mínimo de individuos. Vamos a suponer que vemos esos 3 esqueletos, pero adicionalmente aparecieron en las esquinas de esa inhumación 7 cráneos. ¿Cuál sería el número mínimo de individuos? 10. 10, porque tenemos 10 cráneos que pertenecen a 10 individuos, independiente que aparezcan o no el resto de su cuerpo. Muy bien. Vamos a ponerles esta fosa y ustedes me van a decir cuál es el número mínimo de individuos. Voy a partir el escenario para que sea más fácil. Aquí en la mitad, y esto es la parte norte de una fosa en la que se estuvo, así es que cuenten cuántos hay del lado izquierdo. 4. 4. Vamos del lado derecho, ¿cuántos hay? 8, profe. 9, 8. Vamos a hacer el conteo. Tenemos los 4 del lado izquierdo. No son 7. Vamos a contar 9. Aquí hay uno, 10. Uno encima de otro, 11, 12. Uno encima de otro, 13, 14, 15, 16. No sé si logran observar, aquí hay huesos largos sobre huesos largos. ¿Sí logran verlo? Por eso sabemos que hay un cuerpos encima del otro. Entonces, lo recomendable es que usted levante la primera capa de esqueleto para que posteriormente siga con la segunda capa de esqueleto. Hay que individualizarlos bien. Aquí hay un riesgo gigantesco porque se comienzan a correr los huesos de la mano y se pueden mezclar con los otros huesos de la mano de la otra persona. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en delimitar perfectamente lo que es el esqueleto de cada uno de los cuerpos que aparecen en esa inhumación. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Muy bien, entonces terminamos la tercera etapa del proceso identificatorio. Iniciamos la cuarta en específico y me voy a enfocar en lo que es la determinación de sexo. Es una determinación porque nada más existen dos posibilidades. O es masculino o es femenino. Si usted no tiene los elementos para establecerlo, el peritaje pasará a indeterminable. El elemento óseo que tiene mayor peso en el esqueleto humano para la determinación de sexo, ¿cuál es? La pelvis o hueso coxal. Si ella no está, es indeterminable. Todavía para finales del siglo XX, huesos de cráneo, huesos como el fémur, el húmero, el maxilar, la mandíbula, eran funcionales para la determinación de sexo. Pero si ustedes caminan por la universidad o bien van al campo, usted puede observar caballeros con características gráciles y mujeres con características robustas.
¿Es cierto o falso? Cierto. Y así como se ve la robusticidad, se refleja en el esqueleto humano. Por eso el cráneo ya no es viable. Usted puede tener un cráneo con características femeninas y resulta ser que es masculino. Entonces, no se arriesgue a colocar en el peritaje algo que usted no está seguro. Por eso les dije, si la pelvis no aparece, el peritaje aparecerá como indeterminable. ¿Estamos de acuerdo? Para no matricularnos, porque si no, nos pueden fregar en el juicio. Que el joven en cuestión es un transgénero. Usted se podrá haber capado o usted se pudo haber puesto pipí, pero el esqueleto jamás va a mentir. Usted es macho o es hembra, independientemente de que anatómicamente usted se haya hecho lo que quiera. ¿Es correcto o no? El esqueleto jamás va a mentir. Sí, profe. Entonces, vamos a hacer una matriz. Una matriz es un cuadro que va a aparecer como título la determinación de sexo. En la primera columna usted colocará hueso, segunda columna rasgo morfológico, tercera, cuarta y columna masculino, femenino. Ahorita regreso que voy por agua, en lo que ustedes van haciendo la matriz. ¿Alguna duda con la matriz? ¿O algo que no se haya entendido? Bueno, te regreso entonces. Estoy en cráneo, toda esta parte de lo que es la cabeza. Primer punto aquí en la parte posterior. La parte más elevada se le denomina opistocráneo. Señores, tantense, que es lo bueno, uno tiene que conocer el cuerpo. ¿Qué tenemos acá atrás? Como un chipote, un chichón. Los caballeros, eso es muy particular en los caballeros. ¿Ya se lo encontraron o no? Es el punto más elevado es el opistocráneo, es prominente en hombres, desvanecido en mujer. Detrás de la oreja, aquí, está la apófisis mastoidea, grande y prominente en hombres, pequeñas y gráciles en mujeres.
En esta línea aquí se le llama torus supraorbitario, prominente en hombres, desvanecido en mujer, y en el centro tenemos la glabela, que también va a ser prominente en hombres y desvanecido en mujer. Órbita. Ahorita les voy a enseñar los huesos. Primero estoy mencionando las características y se las voy a volver a repetir, pero quiero señalárselas para que sepan dónde ubicarlas. Forma de la órbita es cuadrada en hombres, redonda en mujeres. Y este borde que está acá en la parte superior de la órbita es romo en hombres, filoso en mujeres. De hecho, usted puede colocarse guantes. Y cuando tengan un cráneo, tengan mucho cuidado con un cráneo femenino, porque si usted pasa su dedo, la yema, sin guantes en la órbita femenina, le va a cortar la yema y le va a sacar sangre. Tenga mucho cuidado. Muy bien, ahora sí voy con la fotografía. Voy a estar cambiando foto por foto. De acuerdo a lo mencionado, ¿qué es masculino y qué es femenino aquí? De lo que acabo de mencionar. Déjenme colocarle la diapositiva. Ahora sí. ¿Qué sería masculino y qué sería femenino? Me voy con el opistocráneo. ¿Dónde está? En el cráneo del A la izquierdo, izquierda. del hombro. Del lado izquierdo, ojo, observen. Esto es el opistocráneo, vean, prominente en hombres y en mujeres. Sí está, pero está bastante desvanecido. Y también algo importante, las inserciones musculares en el occipital en hombres tienden a ser más marcadas. Voy a colocarles otro cráneo. Esto de aquí son las apófisis mastoideas. Este es en hombre, acá serían en mujeres. Me voy a estos dos cráneos. ¿Cuál sería hombre y cuál es mujer? Se ven ahí las apófisis mastoideas. ¿Cuál es hombre y cuál es mujer? La izquierda sería el de hombre, profe. Hombre, miren, ve, esto es lo que está detrás de la oreja. Y miren el de las mujeres. ¿Sí logran observar que hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Puede verlo? ¿Puede señalarlo de nuevo? Lo voy a señalar de nuevo. Aquí está, esto es la apófisis mastoidea. Si me voy a la imagen anterior, la apófisis mastoidea es esto. Y esto, lo que está detrás de la oreja. Órbita. Cuadrada en hombres. Miren cómo se inclina la parte inferior externa de la órbita en mujeres. Y el borde que le digo que es filoso en mujer es este, el que le estoy señalando allí. Voy a colocar la flecha en horizontal. Esto es el torus supraorbitario, es más prominente. La glabela es la que me está rebotando el sonido. La glabela es lo que estoy señalando, prominente. Este es el de la mujer. Y este es el toro supraorbitario de la mujer. Quito la flecha. ¿Logran observar la diferencia entre un cráneo masculino y uno femenino? Esta parte del avión. Aileen, tu micrófono se está activando. Lo tienes prendido. Gracias. ¿Se logra observar la diferencia entre un cráneo masculino y un cráneo femenino, señores y señoritas? Sí, profe. Entonces, vamos al diagrama de acá. Aquí ya están haciéndose los señalamientos en torno a la forma de la órbita, lo que es la glabela. Ahora me voy al maxilar. ¿Ven diferencias en ese maxilar? Hombre y mujer. Sí, profe. Comenzando que si uno observa el sistema dentario, es en forma de parábola en masculino
y es en forma de U en el caso del femenino. El de la izquierda, que es el macho, el paladar es ancho, largo y profundo. El que estoy señalando con la flecha, que es el femenino, el paladar es estrecho, corto y poco profundo. Tengo curiosidad, ¿les habían enseñado a determinar sexo en esqueleto? No, profe. Muy bien. De cráneo no, profe, pero de la pelvis sí. Ok, ahorita vamos a la pelvis. ¿Se entiende? Maxilar. Sí, profe. Ese paladar es en forma de N en el femenino, en forma triangular en el masculino. Ahí tenemos otros diagramas. Voy hacia la mandíbula. Observen, con inclinación hacia los 45 grados, la rama masculina, la rama de la mandíbula es femenino en mujer. Si esa rama de la mandíbula tiene una orientación de 90 grados, sería masculino. Por ende, esta mandíbula que estamos observando, ¿es masculina o femenina? Femenina. Es femenina. Vamos a la forma externa de la mandíbula. En forma de U, en masculino, en forma de V, en femenino. Esta rama de la mandíbula, ¿qué es? Bueno, la forma de la mandíbula, ¿cuál sería? ¿En forma de U o de V? El trazo iría hacia acá. Si muevo la flecha, regresaríamos hacia acá. ¿Qué forma tendría? Para que sea masculina, la parte de propiamente el mentón, disculpen que se me movió todo esto, la forma del mentón acá sería más en línea recta, en masculino. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Y muy bien, si ya les enseñaron establecer determinación de sexo en pelvis, vamos con la primera característica. Es lo que estoy señalando en color rojo. Es el diámetro antero-posterior máximo. Ancho en mujer, angosto en hombres. ¿Por qué es ancho en mujer? Profe, me imagino. Por el parto. El parto. Por el parto, porque ahí está alojado el feto. Nunca se me va a olvidar lo que me decía un profesor. Cuando usted tiene ensamblado el cinturón pélvico con el sacro es este hueso que está acá, la fusión de las 5 vértebras sacras, usted en la parte interna va a ver la forma en la pelvis masculina de un Mickey Mouse, pero usted no va a poner en el informe de que está viendo un Mickey Mouse. ¿Lo logran ver? Ahí está, yo estoy señalando la oreja derecha, izquierda, y esta es la oreja derecha. ¿Correcto? Pero son tips que nos dan nuestros profesores por su larga experiencia. No se olviden de ese tips si le pregunta el profesor o un profesor. Vamos ahora con lo que se le denomina el ángulo suprapúbico, que es lo que estoy señalando en línea azul, en forma de N, en femenino, y en forma de V en masculino. Disculpen, déjenme quitarle la flecha. ¿Por qué es en forma de N en el femenino? ¿Por qué está esa parte así como abierta? Me refiero a lo que voy a señalar con la flecha aquí. ¿Qué está pasando por allí?
Profe, eso sería para que la articulación púbica no tenga que hacer tanto, no se tenga que separar tanto durante el proceso de parto. Por ese ángulo es que pasa en la cabeza del feto. Por eso es abierta completamente. Dicho lo anterior, ¿quién me dice que es femenino y qué es masculino aquí? Izquierda femenino, derecho más. Derecha masculino. Derecho creo que... Si ya Paola ahí lo comentó. Siguientes características. ¿Cómo se llaman estas? ¿Estas se la enseñaron? ¿Sí saben cuál es esta? Es la carilla articular del ilion. El ilion es el que se conecta con el sacro. En forma de L en masculino, estoy evaluando la parte externa. Miren donde voy a mover el símbolo este. En forma de L en masculino, en forma de C en femenino. ¿Sí logran ver la diferencia entre una y la otra? ¿Ven que las carillas masculinas y femeninas no son iguales? ¿O la ven idéntica? La L está bastante marcada en la imagen superior. La de abajo, en la parte externa, es la que se asemeja a una C. ¿Se entiende? Yo estoy evaluando, voy a mover de nuevo este diseño. Yo lo que estoy señalando es la parte externa, no la parte interna, para que no haya confusión. Esta también se la debieron haber enseñado, que es la escotadura ciática mayor, ancha en mujeres, angosta en hombres. Ahí que es masculino y que es femenino. Lo estoy señalando con las flechas amarillas y azules. Toda esa apertura que ustedes ven allí, ancha en femenina, angosta en masculino. ¿Qué es masculino y qué es femenino? ¿O será del mismo sexo? Quizás el ángulo de la imagen inferior no ayude, pero el de arriba sí. El de arriba, ¿qué será? ¿Masculino o femenino? Masculino. Femenino, profe. Masculino, y el de abajo es femenino. Tiene que estar bien abierta para que sea femenino. Tenemos pared del ilíaco. Observen, una es masculina y la otra es femenina. Le voy a quitar el símbolo. Ay, Dios. ¿Sí logran ver la diferencia? En el hombre es en forma de L. En la mujer es, perdón, en forma de L en la mujer, en forma de S en el hombre. ¿Cuál es la masculina y cuál es la femenina? La de la izquierda es la femenina, la de la derecha es la masculina. Correcto. ¿Sí logran apreciar la diferencia, señores? ¿Esta característica también se la enseñaron o no? Profe, yo lo veo igual. Observe que no, es que la S de la derecha está más pronunciada. Es una S invertida, al igual que la L es invertida. O sea, usted tiene una L que es así, la otra sería así, ¿no? ¿Es correcto? ¿O usted la ve igual? Mire la pared. Una es más ancha y la otra es más delgada. ¿La sigue viendo igual? Sí. Pero lo que usted... Esto hay que irlo en vivo y a todo color. Ojalá que habiliten tarde o temprano la morgue. Muy bien, vamos con otras 3 características. La primera es el agujero obturador. Observen la forma. Si logran notar alguna diferencia entre la forma del agujero obturador entre masculino y femenino. El del hombre tiende a ser más romboidal, el de la mujer tiende a ser triangular. ¿Se logra apreciar o no?
Sí, profe. Otra característica es lo que se conoce como la rama isquiopúbica. La rama isquiopúbica, voy a poner de dónde inicia. Aquí estaría iniciando la rama isquiopúbica. Y aquí estaría finalizando. Comparen los dos huesos. En hombre, la rama isquiopúbica es ancha, en la mujer es delgada. ¿Logran ver la diferencia entre uno y otro? Paola, ahora sí ves la diferencia o no. Esa está bien marcada. Sí, profe, este está más fácil. Ese está más marcado, es masculino el de la izquierda, y vamos a seguir sobre ese. El siguiente rasgo es la presencia de arco ventral. El arco ventral es esto que estoy cerrando aquí con las flechas azules. Esto es el arco ventral. ¿En la mujer está? No, profe, no se logra ver. Bueno, por lo menos yo no lo veo. Entonces, arco ventral presente en masculino, ausente en mujer. ¿Estamos bien? Entonces, si yo les pongo esta imagen, ¿es masculino o femenino? Masculino. ¿Qué ven allí? Con la forma de Mickey. Fíjense, sin describir ninguna característica. Y le digo que estos son aprendizajes para lo largo de la vida. Usted monta todo el cinturón pélvico y ya sabe que es macho. Ya luego comienza a describir. En la mujer no se ve lo que ustedes están viendo allí. ¿Se ve o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna duda, señores? ¿Alguna duda? Profe, era si me podía repetir lo que dijo del arco ventral. El arco ventral es presente en hombres, ausente en mujer. Hasta aquí es el ejercicio número 2. Sería completamente de esta clase, profe. Solamente hasta aquí ya no les puedo dar más información porque después vamos al peritaje de la estimación de edad, estatura y ancestros, y eso es mucho material también. Pero hasta aquí sería el ejercicio número 2. Debido al éxito obtenido en el parcial número 1, el parcial número 2 es presencial. Prepárense, señores, van a tener más tiempo, ya no va a ser cronometrado. Los ejercicios sí se mantienen cronometrados, pero el parcial 2 es presencial. ¿Dudas? Profe, Muy probablemente va a ser en la mañana. De lunes a viernes, ¿qué día en las mañanas tienen libres? No se queden callados, me tienen que dar un día. Los viernes, profe. Profe, los viernes estamos libres todo el día. Ya. Y que el lunes, martes, miércoles y jueves no hay nada. Todo está ocupado de es que El lunes tenemos clase en la mañana, igual que los martes, miércoles y jueves. Solo los martes, viernes miércoles y jueves. Y lunes también tenemos clases porque un profesor nos cambió la hora de él, que era un martes, nos la cambió para un lunes, que son como 3 horas en la mañana. eso no se puede hacer, pero bueno. En la tarde, ¿a qué hora tienen libre? De lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Necesito que me digan más o menos para tenerlos apuntados. Lunes en la tarde están ocupados. Hoy, después de las 12. Digo, después de las 1. Sí, por ahí. Viernes después de la 1 de la tarde. No, los jueves. Los jueves. Luego, digo, yo le estoy diciendo porque ir a esta hora a la universidad y que te encuentres en un salón va a ser difícil. sí, profe. De hecho, yo estaba allá ahorita y todos los salones estaban llenos. Sí, yo sé que eso no funciona en la Facultad de Medicina. Yo tengo que ir hacia otra facultad, sea la de al lado que es enfermería o hacia la Facultad de Humanidad. Mientras que el edificio no lo terminen de construir, realmente eso es un colapso. Bueno, jueves
Tienen de 1 a 3 de la tarde, por ejemplo, libre. ¿Qué otro día? Viernes, literal, no tenemos clase. Viernes libre todo el día. Perfecto, entonces sobre eso me voy a guiar, ya que la fecha del examen parcial número 2 va a cambiar. ¿Alguna duda? ¿Algo que no tengan claro? Ya tienen todas sus evaluaciones, tanto Sí, el parcial 2 sería de la clase 2 y 3. O sea, 3 y 4. Ay, qué boba. 3 y 4. Hágase cuenta que ahorita yo no he dado el material completo del parcial 2. Nada más tenemos ahorita el material, la mitad del parcial 2, lo que es la clase de hoy, que corresponde al ejercicio número 2. Vale, entonces para el parcial 2 aún Hágase falta cuenta una que en el parcial 2 yo inicio desde los planos anatómicos y tengo que terminar hasta la estimación de estatura. Eso no lo han visto, ni estimar estatura, ni estimar ancestro, ni estimar... así que el contenido del parcial 2 aún no ha empezado. No ha terminado. Ya yo le di la mitad del material. La mitad del material es desde los planos anatómicos hasta la determinación de sexo. Ese es el ejercicio 2, mitad del parcial 2. Todavía no he terminado lo del parcial número 2. Pero yo ya sé que es bastante material y les va a dar tiempo para que ustedes puedan transcribir. Entonces, importante, tienen ya toda la evaluación del módulo 1. Ya está su ejercicio, su parcial y su taller evaluado y se encuentran desde hace mucho tiempo en la plataforma UNACHI. Ustedes tienen que estar pendientes de sus calificaciones y más porque el trabajo yo se lo mando al coordinador y el coordinador se lo manda a ustedes. Entonces, cuando usted vea su calificación, verifique que sea la que aparece en la plataforma. ¿Estamos bien? Así que estamos completos hasta el momento. ¿Alguna duda? Hemos terminado por el día de hoy, señores. ¿Cómo van por el taller número 2? Vamos bastante bien, profe. Ya sí, ya lo leemos. Solamente, creo que por mi grupo solamente nos faltan la canción. La canción ya la escucharon con sus familiares, las damas de su familia. Sí, profe. Inviten a los caballeros, si se puede, que la escuchen. Son realidades latinoamericanas. No debemos olvidar que el país número 1 en femicidio es Brasil y en segundo lugar está México. Y es algo que ya nos alcanzó y ya no hay vuelta para atrás. ¿Comentarios? Profe, yo le iba a decir que la mayoría de la clase mantuve mi cámara apagada porque he tenido problemas con internet. No se preocupe, Génesis. Bueno, si no hay dudas, nos vemos, si Dios quiere. Continuamos con la charla el próximo jueves. Así es que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. O sea, ahorita les subo el video, así que no se preocupen. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. No, profe. No se olviden estudiar. Hasta luego, profe. Hasta luego.